Todas las guerras de Estados Unidos explicadas. Empecemos. Guerra de Independencia 1775 a 1783. Estados Unidos nació en guerra. Antes de tener bandera, antes de tener presidente, solo era un grupo de colonias cansadas de obedecer a un rey al otro lado del océano. Un rey que les cobraba impuestos, pero no los escuchaba. Así empezó la historia de la independencia. Una guerra que no solo creó un país, sino la potencia más grande del mundo. En 1775, las 13 colonias británicas en América estaban hartas de ser tratadas como súbditos de segunda. No podían votar, pero sí pagar. No tenían voz, pero sí castigos. El primer disparo retumbó en Lexington en abril, y desde entonces no hubo vuelta atrás. George Washington fue nombrado comandante del ejército continental con miles de granjeros, herreros y voluntarios mal armados. Su enemigo, el ejército más poderoso del mundo, los casacas rojas británicos enviados por el rey Jorge III. La guerra duró 8 años. Hubo derrotas humillantes y momentos casi desesperados, pero también victorias legendarias. Saratoga, donde los colonos demostraron que podían ganar, y Yorktown, donde sellaron su destino. El gran giro vino cuando Francia decidió ayudar a los rebeldes con barcos, tropas y dinero. Ahí el sueño americano empezó a tomar forma. En 1783 se firma el Tratado de París. El Imperio Británico acepta lo impensable. Las colonias ya no son colonias, ahora son Estados Unidos de América. ¿Qué dejó esta guerra? La independencia de un nuevo país, el nacimiento de un experimento político sin reyes y el inicio de una potencia que siglos después dominaría el mundo. Habían ganado la libertad, pero no el respeto, porque para el imperio esos Estados Unidos seguían siendo solo una rebelión. Y pronto las armas volverían a hablar. La guerra de 1812, pensaban que ya eran libres, que con la independencia el conflicto había terminado, pero 30 años después Estados Unidos volvía a enfrentarse a su antiguo enemigo, el Imperio Británico. Esta vez en una guerra que definiría su soberanía y reafirmaría su lugar en el mapa mundial. Fue la guerra de 1812. Algunos la llaman la Segunda Guerra de Independencia. El Reino Unido estaba en guerra contra Napoleón y en el Atlántico comenzó a interceptar barcos estadounidenses, confiscar cargamentos y obligar a marineros americanos a unirse a la Royal Navy. Sí, literalmente los secuestraban en el mar. Además, los británicos seguían apoyando a tribus indígenas que resistían la expansión estadounidense hacia el oeste. La tensión se volvió insostenible. En 1812, el presidente James Madison le declara la guerra a Gran Bretaña. El país, aún joven, se lanza de nuevo al conflicto. La guerra fue dura. Se luchó en tierra, mar y hasta en la frontera con Canadá. En 1814, las tropas británicas invadieron Washington, D.C. y quemaron la Casa Blanca. Sí, literalmente la incendiaron, pero hubo resistencia y también símbolos que quedarían para siempre. Durante el asedio a Fort McHenry, un abogado llamado Francis Scott Key escribió un poema al ver la bandera estadounidense resistir. Ese poema se convirtió en el himno nacional The Star Spangled Banner. Finalmente, en 1815 se firma el Tratado de Gante. No hubo ganadores, no hubo cambios de territorio. Pero hubo algo más importante, un país joven que se hizo respetar. La independencia fue solo el principio, la expansión, el verdadero campo de batalla. Las guerras contra tribus indígenas, mientras en el este firmaban tratados, en el oeste se desataban guerras. Porque la expansión de Estados Unidos no solo fue hacia la independencia, también fue hacia la tierra, pero esa tierra ya tenía dueños que hablaban otras lenguas, que no estaban dispuestos a rendirse sin pelear. Así comenzaron las guerras indígenas desde principios del siglo XIX hasta casi finales de 1800. El gobierno de Estados Unidos libró más de 100 campañas militares contra pueblos nativos: Sioux, Apaches, Cheyennes, Comanches, Navajos y muchos más. El objetivo era claro: expandirse al oeste. Y para eso había que controlar cada río, cada montaña, cada llanura. En 1830, el Congreso aprobó la Ley de Remoción de Indígenas. Eso obligó a miles de nativos a dejar sus tierras. La consecuencia fue brutal. El Sendero de Lágrimas, donde murieron más de 4,000 cherokees en una marcha forzada. Durante décadas, los conflictos fueron constantes. Batallas como Little Bighorn, donde el general Custer fue derrotado por los Lakota, o Wounded Knee, donde más de 200 nativos fueron masacrados por el ejército. Fue una guerra desigual, un enfrentamiento entre un país con trenes y rifles, y culturas que luchaban por sobrevivir en su propia tierra. Al final, las tribus fueron vencidas, desplazadas o confinadas a reservas, y con eso Estados Unidos cerraba un capítulo, el de la conquista interna, pero mientras miraban hacia el oeste, otra frontera se volvía irresistible. Una guerra que no solo ampliaría el mapa, sino que marcaría para siempre la relación con un país vecino. La guerra contra México. Todo imperio tiene un punto de inflexión, un momento donde deja de defender y empiezas a expandirse.
Para Estados Unidos ese momento llegó en 1846 y el escenario México. Tras anexar Texas en 1845, Estados Unidos dijo que su frontera llegaba hasta el río Bravo. México no estuvo de acuerdo. Para ellos, el límite era el río Nueces, mucho más al norte. Bastó una escaramuza entre patrullas en tierra disputada para que el presidente James K. Polk declarara la guerra, pero la verdad es que la ambición ya estaba sembrada. Estados Unidos quería California, Nuevo México, Arizona, todo el suroeste. Las tropas estadounidenses avanzaron con fuerza, tomaron Monterrey, luego invadieron Veracruz y finalmente ocuparon la Ciudad de México en 1847, izando la bandera en el Palacio Nacional. Mientras tanto, figuras como Zachary Taylor y Winfield Scott se convertían en héroes de guerra y luego en presidentes. Para México fue una catástrofe. En 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México pierde más de la mitad de su territorio, Estados Unidos paga $15 millones y se queda con lo que hoy son California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado. ¿Qué dejó esta guerra? La expansión más grande en la historia de Estados Unidos, el inicio de una tensión fronteriza que sigue viva y el mensaje claro de que América ya no se quedaría quieta. Y si esta guerra fue por tierra, la siguiente sería por el alma del país, porque no fue contra otro gobierno ni contra otra nación. La guerra civil, la guerra entre hermanos. Esta vez el enemigo no estaba en otro país, estaba en casa, porque en 1861 Estados Unidos no se enfrentó a una potencia extranjera, se desgarró desde adentro. Fue la guerra civil, y con más de 600,000 muertos, sigue siendo la guerra más sangrienta de su historia. Todo comenzó con una tensión que ya venía creciendo por décadas, la esclavitud. Mientras el norte la rechazaba, el sur la defendía como base de su economía. Cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860, 11 estados del sur decidieron separarse formando los Estados Confederados de América, su capital Richmond. Su líder, Jefferson Davis, y su bandera, no otra. El 12 de abril de 1861, los cañones confederados dispararon contra Fort Sumter. La guerra había comenzado, la guerra hispano-estadounidense, cuando América se volvió imperio. Durante más de 100 años, Estados Unidos había crecido hacia el oeste, ahora por primera vez iba a mirar hacia el mar. El año 1898, el enemigo, el Imperio Español, y el pretexto, una explosión misteriosa en La Habana. Todo empezó en Cuba, que aún era colonia de España. Los cubanos luchaban por su independencia y Estados Unidos observaba con atención y con interés. El 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine explotó en el puerto de La Habana. 260 marineros estadounidenses murieron. La prensa, liderada por magnates como Hearst y Pulitzer, encendió la furia con un titular: "Recuerden el Maine, a la guerra". En abril, Estados Unidos declaró la guerra a España, y así comenzó una campaña rápida pero decisiva. En solo 3 meses, las tropas estadounidenses derrotaron a los españoles en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Héroes como Theodore Roosevelt y sus Rough Riders se volvieron leyendas tras la batalla de San Juan Hill. El conflicto terminó con el Tratado de París en diciembre de 1898. España perdió lo que le quedaba de imperio y Estados Unidos por primera vez se convirtió en una potencia imperial. Y justo cuando parecía que el poder estadounidense estaba en su punto más alto, una tormenta cruzó el Atlántico. Y esta vez Estados Unidos entraría tarde, pero para cambiarlo todo. Primera Guerra Mundial. Europa se desangraba. Las trincheras eran tumbas abiertas y el cielo solo humo y muerte. Desde 1914 el mundo vivía la mayor guerra jamás vista. Y durante 3 años, Estados Unidos observó desde lejos, pero en 1917 todo cambió. América entró en la Gran Guerra. Y aunque llegó tarde, llegó con fuerza suficiente para cambiar el destino del mundo. El detonante fue el hundimiento del Lusitania, un barco con civiles estadounidenses atacado por un submarino alemán en 1915. Y más tarde, el telegrama Zimmermann, donde Alemania proponía a México invadir Estados Unidos a cambio de recuperar Texas, Arizona y Nuevo México. Eso fue demasiado. En abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson le declara la guerra al Imperio Alemán. Más de 2 millones de soldados estadounidenses cruzan el Atlántico y con recursos frescos, artillería moderna y un ejército motivado, empujan a los aliados hacia la victoria. Trincheras, gases tóxicos, combates cuerpo a cuerpo, la guerra fue brutal. En noviembre de 1918, Alemania se rinde y Estados Unidos emerge como un nuevo líder mundial. En 1919, Wilson impulsa la creación de la Liga de las Naciones, aunque el propio Congreso de Estados Unidos no la aprueba. Una ironía histórica. Estados Unidos volvió a casa con gloria, pero también con heridas físicas y psicológicas. Los Dog Boys regresaron distintos, y el país, aunque victorioso,
aún no sabía si quería ser una potencia global o solo un espectador privilegiado, pero esa pregunta no duraría mucho porque apenas 2 décadas después el mundo volvería a estallar y esta vez no habría opción de llegar tarde. Segunda Guerra Mundial, el momento en que América tomó el mando. El mundo volvía a arder y esta vez el enemigo no era uno, eran 3. Hitler avanzaba por Europa, Mussolini soñaba con restaurar el Imperio Romano y Japón había comenzado su ofensiva por Asia. Estados Unidos no quería entrar, pero el 7 de diciembre de 1941 ya no tuvo opción. Ese día Japón atacó la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Más de 2.400 estadounidenses murieron. El impacto fue inmediato, una fecha que vivirá en la infamia, dijo el presidente Franklin D. Roosevelt. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y poco después, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Así América entraba de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Desde 1942, soldados estadounidenses lucharon en Europa, África y el Pacífico. En Normandía fueron clave para liberar Francia. En el Pacífico, isla por isla, empujaron al imperio japonés. En casa, las fábricas produjeron armas, aviones y tanques como nunca antes. Pero la guerra también mostró el lado más oscuro: el descubrimiento de los campos de concentración nazis, el lanzamiento de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En 1945, en mayo, Alemania se rinde. En agosto, Japón hace lo mismo. Estados Unidos no solo ganó la guerra, redibujó el orden mundial. Desde 1945, el mundo quedó dividido en 2, un bloque liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otro por Estados Unidos. América ya no era solo un país poderoso, era la superpotencia, con influencia económica, militar, política y cultural en todos los rincones del planeta. Pero con el fin de esa guerra, no vino la paz, vino algo más peligroso, más silencioso y más largo: la Guerra Fría. El próximo conflicto no tendría trincheras. Vamos con la Guerra de Corea, el conflicto congelado. 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo volvía a dividirse, pero esta vez no por territorio, sino por ideología: capitalismo contra comunismo. Y el primer gran campo de batalla fue una península al otro lado del Pacífico, Corea. En 1950, Corea estaba dividida en 2. Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y China, Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y sus aliados occidentales. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte cruzó la frontera del paralelo 38 e invadió el sur. Estados Unidos, bajo el paraguas de la ONU, respondió casi de inmediato. Fue una guerra dura, de idas y vueltas. Las fuerzas norcoreanas casi llegan al mar. Luego, el general Douglas MacArthur lanza un contraataque épico en Incheon, empujando al norte hasta China, pero China entra al conflicto con 1 millón de soldados y todo vuelve a equilibrarse. La Guerra de Vietnam, el conflicto que rompió a América por dentro, fue la primera guerra que se transmitió por televisión y la primera que Estados Unidos no pudo explicar ni ganar. La Guerra de Vietnam fue más que un conflicto militar, fue una herida abierta en la sociedad americana, una guerra que dejó cicatrices en la selva y en casa. El origen del conflicto: el norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, quería reunificar el país bajo una sola bandera. Estados Unidos, temiendo que si Vietnam caía, todo el sudeste asiático seguiría, aplicó la famosa teoría del dominó. Así empezó una guerra larga y enredada, donde el enemigo era difícil de ver pero letal. El Vietcong, con túneles, trampas y tácticas de guerrilla, se convirtió en una pesadilla para las tropas estadounidenses. A lo largo de 2 décadas, más de 58,000 soldados americanos murieron y más de 2 millones de civiles vietnamitas perdieron la vida. En Estados Unidos, las imágenes en televisión contaban otra versión: aldeas bombardeadas, jóvenes mutilados, protestas masivas en universidades y una pregunta que se repetía: ¿por qué estamos allá? En 1973, tras años de presión social y desgaste militar, Estados Unidos se retira. 2 años después, en 1975, Saigón cae y Vietnam se unifica bajo el comunismo. Invasiones rápidas: Granada y Panamá. Después de Vietnam, Estados Unidos cambió de estrategia. Ya no buscaba guerras largas, buscaba golpes rápidos, certeros y mediáticos. Así llegaron 2 intervenciones relámpago que, aunque breves, dejaron claro un mensaje al mundo: América sigue al mando. Granada, 1983. Una pequeña isla del Caribe. El gobierno de izquierda cae en un golpe militar y el caos se apodera del país. Estados Unidos teme que se convierta en una base soviética y, con el pretexto de proteger a estudiantes estadounidenses, lanza la Operación Furia Urgente. En 48 horas, 7,000 soldados estadounidenses toman el control. El régimen colapsa. Y aunque hubo críticas internacionales, la operación fue vista en casa como un éxito. Panamá, 1989. El objetivo esta vez era claro: Manuel Noriega, dictador panameño y ex colaborador de la CIA,
se había vuelto incómodo. Lo acusaban de narcotráfico, represión y de desafiar a Estados Unidos. En diciembre, más de 26,000 tropas estadounidenses entran a Panamá en la operación Causa Justa. En días, capturan a Noriega, lo llevan a Miami y lo condenan. Fue la primera vez que Estados Unidos transmitía en vivo una operación de este tipo, y aunque hubo víctimas civiles, el gobierno lo presentó como un acto de justicia internacional. Estas intervenciones no fueron guerras clásicas, pero sí dejaron claro un patrón. Estados Unidos no necesitaba permiso, solo necesitaba una razón y una excusa aceptable. La Guerra del Golfo, la tormenta en el desierto. Por primera vez el mundo vio una guerra en vivo. Era 1990 y el escenario, el corazón del Golfo Pérsico. El detonante fue la invasión de Kuwait por parte de Irak bajo el mando de Saddam Hussein. En pocas horas, sus tropas cruzaron la frontera y se apoderaron del pequeño país rico en petróleo. El mensaje era claro: si nadie lo detenía, Saddam tendría demasiado poder en la región. La operación Tormenta del Desierto estaba en marcha. Desde enero de 1991, miles de tropas se desplegaron en Arabia Saudita y el Golfo. Bombardeos aéreos, quirúrgicos, avances terrestres, rápidos, tecnología de punta como los misiles Tomahawk, los tanques M1 Abrams y los primeros ojos satelitales. La guerra de Afganistán, la guerra que nunca terminó del todo, 8:46 AM. Una mañana cualquiera en Nueva York, hasta que dos aviones cambiaron la historia. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue atacado en su propio suelo. Casi 3,000 personas fallecieron en uno de los actos terroristas más devastadores del siglo. El grupo responsable fue Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden y escondido en Afganistán, protegido por el régimen talibán. Un mes después, Estados Unidos responde, lanza una ofensiva militar para desmantelar al grupo terrorista y derrocar a los talibanes. En semanas, los talibanes caen. El mundo aplaude, pero lo que parecía una misión rápida se convierte en una ocupación prolongada. Pasaron los años. Estados Unidos intenta construir un gobierno afgano estable y los talibanes nunca desaparecen. En 2011, Bin Laden es abatido por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán. Muchos piensan que es hora de salir, pero no es tan simple. Guerra contra ISIS. No usaban banderas tradicionales, usaban cámaras. No buscaban solo matar, querían sembrar miedo, grabarlo y difundirlo. En 2014, nació uno de los enemigos más salvajes y mediáticos del siglo XXI, el Estado Islámico, conocido como ISIS. En pocos meses tomaron control de grandes zonas de Irak y Siria, proclamaron un califato y borraron las fronteras creadas tras la Primera Guerra Mundial. Este no es un grupo terrorista más, esto es un ejército bien financiado y armado, advirtió el presidente Barack Obama, y tenían algo que ningún grupo extremista había usado así: la viralidad. Secuestros, ejecuciones públicas, esclavitud, destrucción de patrimonio histórico. Todo grabado en alta definición, todo editado para internet. El periodista James Foley fue decapitado en un video que dio la vuelta al mundo. Obama, serio desde la Casa Blanca, declaró: cuando se hace daño a un estadounidense, hacemos lo necesario para proteger a los nuestros. Estados Unidos respondió con la operación Inherent Resolve, bombardeos aéreos, alianzas con los kurdos de Siria y las fuerzas iraquíes, coordinación con más de 80 países. En 2019, ISIS pierde su último bastión territorial en Baghouz, Siria. Donald Trump lo celebra. Hemos derrotado al califato, 100% eliminado, pero la victoria no fue total. ISIS pasó a ser una red descentralizada con células en Asia, África y Europa. Ya no controlaban ciudades, pero seguían presentes en los atentados, en los foros, en la propaganda. Esta guerra reveló algo nuevo, que el campo de batalla ya no es solo físico, es también digital, y que la guerra moderna no solo busca territorio, sino atención. Guerra en Ucrania, Estados Unidos sin tropas, pero en el centro de la guerra. A las 4 de la madrugada del 24 de febrero de 2022, el mundo cambió. Misiles rusos impactaban ciudades ucranianas, tanques cruzaban la frontera, y en una escena que muchos creían enterrada en el pasado, Europa volvía a estar en guerra. Rusia, bajo las órdenes de Vladimir Putin, inició una operación militar especial con un objetivo claro: someter a Ucrania, cambiar su gobierno y frenar la expansión de la OTAN. Pero el plan no salió como esperaban, la resistencia ucraniana fue feroz, y el presidente Volodymyr Zelensky, lejos de huir, envió un mensaje que dio la vuelta al mundo: necesito municiones, no un viaje. Estados Unidos no tardó en actuar. No envió tropas, pero envió dinero, inteligencia, misiles, drones y sistemas de defensa de última generación. Bajo el mando del presidente Joe Biden, el apoyo a Ucrania se convirtió en política de Estado. Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Solo en los primeros 18 meses, Estados Unidos destinó más de $100,000 millones en ayuda militar, económica y humanitaria.
También compartió imágenes satelitales, derribó campañas de desinformación rusa y lideró una coalición de sanciones económicas sin precedentes, pero la guerra sigue, con miles de muertos, millones de desplazados, crisis energética en Europa y un mundo que observa con nerviosismo cada paso de Moscú y Washington. No es una guerra directa entre Rusia y Estados Unidos, pero es lo más cerca que han estado desde la Guerra Fría. Y aunque no hay tropas americanas en el frente, sus decisiones, su armamento, su diplomacia definen el rumbo del conflicto día a día. Ahora el mapa se ha reconfigurado, las alianzas se han tensado y una nueva pregunta se asoma. ¿Qué rol jugará Estados Unidos en las guerras del futuro? Gracias por querer aprender viendo este video. Si te gustó, deja un like y dime qué piensas. Mira este otro video para que sigas aprendiendo conmigo.